al menos explicarles qué es lo que tienen que hacer en dichas prácticas. Van a realizar la práctica número 2 y la práctica número 3. La entrega del reporte de estas dos prácticas sería el próximo miércoles, a más tardar a las 23:59, 29:59 y 59 segundos, es decir, antes de que acabe el día. El reporte, les recuerdo que nada más con que lo mande una persona del equipo es más que suficiente. Van a ser archivos independientes, pero en un mismo correo. Entonces, esa va a ser la manera de entregar el reporte de estas dos prácticas. Entonces, vamos a ver de qué tratan cada una de ellas para explicarles más a profundidad. La práctica número 2, que lleva por título Control básico de cilindros de simple y doble efecto neumáticos. Aquí estos datos se van a omitir puesto que son sustituidos por la carátula o portada que ustedes realizan en su reporte. Obviamente aquí en profesor van a omitir este nombre y van a poner el mío. El objetivo de esta práctica es conocer, identificar y conectar los componentes neumáticos para un cilindro de simple efecto y doble efecto. El material a emplear para esta práctica va a constar de un cilindro de simple efecto, un cilindro de doble efecto, una válvula 3-2 normalmente cerrada, una válvula 3-2 bidireccional. Aquí hago la aclaración, esta válvula 3-2 monoestable de botón bidireccional en el simulador no está. Una válvula bidireccional no es otra cosa más que una válvula que nosotros podemos configurar a modo de que nosotros la podemos utilizar como normalmente cerrada o normalmente abierta, según sea nuestra necesidad, es decir, podemos configurarla en esas dos formas. Entonces, en el simulador no está esta válvula como tal. Entonces, en el caso de cuando nos pida en la práctica utilizar la bidireccional, nosotros vamos a ocupar la 3-2 normalmente abierta, que es la otra opción, o según sea el caso, normalmente cerrada. Entonces, esa sería la aclaración con respecto a esta válvula. También necesitamos una válvula 5-2 de palanca, dos reguladores de caudal unidireccionales para ponerlos antes del actuador y un FRL. Las 5 mangueras obviamente se van a omitir puesto que no lo estamos haciendo físicamente. Y ese sería el material que vamos a necesitar para la realización de las prácticas. Para el marco teórico, nosotros tenemos que sustentarlo con una pequeña investigación acerca del cilindro de simple efecto, de doble efecto, una válvula 3-2 monoestable, una válvula 5-2, un regulador de caudal unidireccional y qué es el FRL. En equipo de seguridad, esto, pues como no lo estamos llevando a cabo físicamente, entonces se va a omitir, sin embargo, en el reporte se va a respetar esta parte, es decir, no lo vamos a eliminar. Luego aquí continuamos con el planteamiento, que son problemas. Aquí nos está pidiendo que accionando un botón pulsador, los artículos son empujados lejos del depósito alimentador a un sistema de bandas transportadoras. Un cilindro de simple efecto facilita esta operación. Cuando el botón pulsador es desactivado, el cilindro regresa a su posición inicial. Esto es la ilustración de lo que nos está pidiendo. Este es un cilindro de simple efecto que va a estar empujando estos bloques. Presionamos el botón, sale el vástago, soltamos, regresa. Esto, si ustedes recuerdan, es el primer circuito que hicimos cuando comenzamos a utilizar el simulador, en donde era un mando directo para controlar un cilindro de simple efecto. Entonces, es esto lo que necesitamos, pero aquí lo están interpretando con una aplicación. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en el inciso A. En el inciso B es una puerta contrafuego, es abierta o cerrada por un cilindro de doble efecto. Las señales de apertura y cierre son dadas por una válvula de accionamiento manual por palanca. Es decir, solamente es accionada por palanca, pero no tiene regreso.
Va a funcionar similar a la válvula de paso, que si recuerdan en simbología, con la palanca accionaba y si yo quería desaccionar esa palanca tenía que jalar de nuevo la palanca para poderla mandar a su posición de reposo, es decir, no tiene resorte. Entonces aquí también va a ser con un mando directo para poder abrir y cerrar la puerta. El desarrollo nos dice que realicemos el diagrama del inciso A, realizar los cambios en las conexiones de acuerdo a lo indicado en las preguntas 1 y 2 del cuestionario. Entonces, la pregunta 1 y 2 del cuestionario son estas dos. Indicar qué sucede cuando se coloca un regulador de caudal en dirección al cilindro. Recuerden que cuando yo he estado utilizando los reguladores de caudal, les he estado haciendo la aclaración de que la flecha que viene en la válvula check es la que me indica en qué dirección está regulando el caudal. Entonces, si aquí me está diciendo en dirección al cilindro, entonces esa flecha debe de estar direccionada al cilindro. Luego la pregunta 2 es, ¿qué sucede cuando la ponemos en dirección a la válvula? Quiere decir que esa flechita debe de estar hacia abajo, es decir, direccionada a la válvula que me está controlando los movimientos del actuador. Entonces, estas dos preguntas tienen que ver con el desarrollo 2. El 3 nos indica que cambiemos la válvula 3.2 normalmente cerrada por la válvula 3.2 bidireccional. Aquí vuelvo a repetir, la bidireccional la vamos a sustituir por una 3.2 normalmente abierta. Y vamos a tener que realizar el diagrama cuando estamos sustituyendo esta válvula. Y debemos de anotar las observaciones de acuerdo a cómo estamos viendo que funciona nuestro circuito. La 4 dice realiza el diagrama del inciso B. La 5 dice realiza los cambios indicados en la pregunta 3 y anotar observaciones. La pregunta 3 me indica que qué sucede cuando se realizan cambios en la posición de las mangueras entre la válvula y el cilindro. Estas mangueras son las que conectamos de la salida de la válvula y que van hacia el cilindro. Recordándoles que siempre también les comento esto, que la utilización del lado izquierdo siempre va para la salida del vástago y la salida del lado derecho va para el regreso del vástago. Entonces, aquí me está indicando que yo invierto esas conexiones. ¿Qué quiere decir? Que mi utilización de la válvula del lado izquierdo la voy a conectar para el regreso del vástago y la utilización del lado derecho la voy a conectar para la salida del vástago y debo de anotar qué es lo que observo. El desarrollo 6 dice realiza los cambios indicados en la pregunta 4 y anotar observaciones. Dice indica qué sucede cuando se ajustan los reguladores de caudal. Es decir, qué sucede conforme voy estrangulando el regulador de caudal cada vez más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa anotación debo de hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante, los escucho. ¿Todo claro hasta el momento? A ver, profe, entonces entendí. Se va a hacer el circuito. Y le vamos a tomar captura de cada uno y lo vamos poniendo en el reporte. Así es, efectivamente. Ok. El reporte va a ser como la práctica 1. Así es, sí, deben de resolver, poner las imágenes que se requieran, poner las observaciones que ustedes consideren y la conclusión, vuelvo a repetir, son individuales por cada integrante del equipo. Va nombre más su conclusión y agregar el punto de fuentes de información. ¿Algún otro comentario? ¿Y cuándo se entrega, profesor? El próximo miércoles, antes de que termine el día. Ok. ¿Se entregaría entonces el 6 de octubre?
¿Cómo, perdón? ¿Se entregaría el 6 de octubre? Sí, Ok. Igual el mismo correo, ¿verdad, profe? Del personal. así es. Bueno, esto es lo que corresponde a la práctica número 2. Ahora vamos a ver la práctica número 3. Nada más denme unos minutitos y ahorita regreso con ustedes.
Bueno, perdón, pero ya aquí ando de regreso. Bueno, ahora con respecto a la práctica número 3, que lleva por título Control básico de pilotajes para válvulas monoestables y biestables. En este caso, monoestables y biestables, ya estamos un poco familiarizados con estos términos y de qué se trata. Entonces, ya aquí vamos, en la práctica anterior eran mandos directos. Aquí, por el uso de las válvulas monoestables y biestables con pilotajes, ya estamos hablando de mando indirecto. Entonces, en la práctica 3 ya los diagramas van a ser con mando indirecto. Aquí vuelvo a repetir, esto va a ser omitido, puesto que ya ustedes le están poniendo la carátula o portada, como le quieran llamar. El objetivo es que ustedes conozcan, identifiquen y conecten los pilotajes en válvulas monoestables y biestables. El material a emplear será 2 cilindros de doble efecto, 4 válvulas 3-2, normalmente cerradas, una válvula 3-2, normalmente cerrada con pilotaje neumático, otra 3-2 monoestable con pilotaje neumático, pero en este caso normalmente abierta, una válvula 5-2 monoestable con pilotaje neumático, 2 válvulas 5-2 biestables con pilotaje neumático, 2 reguladores de caudal unidireccionales, un FRL, y aquí las mangueras de igual manera se omite puesto que no lo estamos haciendo físicamente. Para sustentar y documentar el marco teórico, van a hacer una breve investigación de lo que es una válvula monoestable, una válvula biestable, una válvula 5-2 y a grosso modo las partes de la nomenclatura que lleva cada una de las válvulas, así como la nomenclatura, por mencionar algo, válvula 3-2 normalmente cerrada, accionamiento por botón y regreso por retorno. Es decir, hablar de esa nomenclatura, cómo está compuesta, cómo es que nombramos cada válvula de acuerdo a su símbolo. Eso es lo que vamos a investigar. El equipo de seguridad, aunque no se va a utilizar, no se va a omitir del reporte. Después viene la parte de planteamiento. Inciso A, se requiere alimentar productos desde un apilador a una banda mediante un cilindro de doble efecto. Por la posición de los elementos se requiere que el botón de alimentación se encuentre junto al operario. Al presionar el botón, el sistema alimenta. Al soltar, el sistema regresa por un siguiente producto. En cuanto a funcionamiento, es exactamente igual que en la práctica anterior, solamente que aquí es un cilindro de doble efecto y aquí, como es mando indirecto, vamos a necesitar una válvula 5-2 normal, accionada por pilotaje y regreso por resorte, y obviamente su respectivo botón para accionar la válvula de potencia. Inciso B, el material de construcción debe ser vaciado de una revolvedora accionando un botón pulsador PB1. De esta manera la revolvedora se voltea y el material es vaciado. Es decir, yo presiono un botón y sale el vástago. En pocas palabras, eso me está dando a entender. Y ahí va a permanecer. Cuando yo presione otro botón PB2, la revolvedora va a regresar a su posición inicial. Aquí ya me está diciendo que es un mando indirecto utilizando una válvula biestable para que con un botón salga el vástago y con otro botón regrese. Después sigue el inciso C, en donde a esta acción, al inciso B, le vamos a agregar esta condición, que debe de dar prioridad a la señal de retracción del cilindro. ¿A qué se refiere esto? Me voy a permitir poner el simulador para explicar esta parte. Aquí está lo que viene siendo el circuito del inciso B y el inciso C se refiere a esto. Vamos a suponer, bueno, en funcionamiento del inciso B es esto. Presiono el botón, sale y ahí permanece. Presiono este botón, regresa. Eso es lo que me está pidiendo el inciso B. Pero el inciso C me está diciendo que yo debo de darle prioridad a este botón. ¿Qué quiere decir? Yo voy a presionar este botón,
sale el vástago, pero lo voy a dejar presionado. Cuando yo presiono este botón, le está llegando la señal, pero no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque tengo activo este pilotaje. Entonces, como estoy manejando la misma presión, aquí está equilibrada y le va a dar prioridad a la primer señal que le está llegando, que en este caso es la de salida. Entonces, por eso aquí, aunque presione yo este botón 1000 veces, jamás va a regresar el vástago. Entonces, el problema me está indicando que aunque yo mantenga presionado el botón 1, cuando yo presione el botón 2, regrese el vástago. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Poner una válvula aquí y hacer un arreglo a modo de que cuando yo presione este botón, mande el pulso de pilotaje, pero al mismo tiempo corte la alimentación de esta válvula, para que aunque esta esté presionada, se quede sin presión y le haga caso al regreso del vástago. Eso es lo que me está diciendo el inciso C. ¿Dudas al respecto de lo que está pidiendo? Ok, bueno. Continuando con el reporte, aquí viene la parte del desarrollo, obviamente realizar el diagrama del inciso A, resolver las preguntas 1 y 2. La pregunta 1 y 2 nos indican que indicar qué sucede cuando no se identifican correctamente la posición de las vías de una válvula. En otras palabras, es qué sucede cuando conectamos mal las válvulas. Entonces, eso es lo que debemos de indicar aquí. Y el punto número 2 es que ustedes pongan beneficios y desventajas al utilizar válvulas con pilotaje neumático. Ustedes deben de poner aquí ventajas y desventajas. Luego viene el desarrollo 3, que es realizar el diagrama del inciso B. El desarrollo 4 es realizar los cambios indicados en la pregunta 3, 4 y 5. ¿Cuáles son esos cambios? Indicar qué sucede cuando se realizan cambios en la posición de las mangueras entre la válvula y el cilindro. Esto es lo que les explicaba. ¿Qué sucede cuando invertimos esas conexiones de las utilizaciones de la válvula que controla el cilindro con respecto a las entradas del mismo cilindro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué funcionamiento tiene? La pregunta 4 es indicar qué sucede cuando se realizan cambios en la posición de las mangueras entre los pilotajes de la válvula principal. La válvula de potencia vamos a invertir los pilotajes, es decir, el pilotaje que teníamos acostumbrados a conectar en el lado izquierdo, ahora lo vamos a conectar en el derecho y viceversa. La pregunta 5 dice en el diagrama del inciso B, indicar qué sucede cuando se activan los dos pilotajes de una válvula biestable. Esto ustedes deben de indicar que realmente es lo que yo acabé de hacer en el simulador. Cuando presioné el de salida lo dejé apretado y después presioné el de regreso. A eso se refiere esta pregunta. Bueno, después dice el desarrollo 5, realizar el diagrama del inciso C. La pregunta número 6 es realizar lo indicado a la pregunta 6. Y la pregunta 6 dice indicar qué sucede cuando se activan los dos pilotajes de una válvula biestable. Es decir, ya con el arreglo que ustedes le van a hacer para que le dé prioridad al regreso, ahora van a presionar los dos y van a indicar qué sucede. Y el desarrollo 7, pues es darle solución al cuestionario de la pregunta número 7, que es cuál fue el principal problema a resolver en esta práctica. Ustedes deben de anotar aquí a qué problemas se enfrentaron o qué fue lo que más se les dificultó del desarrollo de toda la práctica. Y por último, observaciones, conclusiones individuales y fuentes de información. ¿Dudas al respecto de la práctica número 3? Comentarios, los escucho. ¿Esto para cuándo se entregaría, profe? Igual para el miércoles, práctica 2 y 3 es para entregar el día miércoles.
¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, eso sería en cuanto a la explicación para que ustedes desarrollen las prácticas. El resto de la sesión, aquí vamos a estar presentes. Si se termina esta sesión, voy a volver a iniciar. Por si surge alguna duda, me la hagan saber y la atendemos. Ahorita para que se vayan poniendo de acuerdo con su equipo para ver cómo se van a repartir el trabajo o cómo van a trabajar. Y vuelvo a repetir, si hay dudas, me la hacen saber y la atendemos. Entonces la sesión se va a cerrar cuando termine la clase como tal. Y pues bueno, si no hay dudas, no hay comentarios, igual se pueden ir desconectando sin ningún problema y nos veríamos la siguiente sesión. Que tengan buena noche y cuídense mucho. Profe, ¿nos podría pasar las prácticas por el WhatsApp? Sí, Para ahorita les mandarlas. hago llegar los documentos. Gracias. Dale, profe.